Marcas de una iglesia saludable, marcas de una iglesia saludable. Desde la Reforma en adelante, los protestantes siempre hemos hecho hincapié en la doctrina de la salvación. Lutero redescubrió el mensaje de la justificación por la sola fe en pleno siglo XVI. La fe evangélica nació con el mensaje de la salvación del impío a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Ligada a esta pasión por la salvación, la soteriología, la doctrina de la salvación, está el asunto de la cristología, o sea, la doctrina de Cristo. A diferencia de los católicos romanos, los protestantes resaltamos la toda suficiencia del Señor Jesucristo, negando la necesidad de otros mediadores entre Dios y los hombres, desechando por completo la doctrina del purgatorio. Los protestantes estaban convencidos de que Cristo había cumplido todo lo que pertenece a nuestra salvación. Y además de la doctrina de la salvación y de la cristología, está la doctrina de las Sagradas Escrituras, la bibliología, ya que los reformadores creían en el principio fundamental de sola escritura, dedicaron mucha energía y fuerza a defender la idea de que la enseñanza bíblica es más importante que cualquier otra fuente de autoridad humana en la iglesia. A grandes rasgos, pues, el protestantismo se distanció del catolicismo por estas tres doctrinas. 1, soteriología. 2, cristología. 3, bibliología. Y hasta el día de hoy, todos nosotros evangélicos tendemos a tener estas cuestiones bien curradas. Sabemos que la salvación es únicamente por la gracia a través de la fe en el Señor Jesús, Efesios 2:8. Sabemos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2, versículo 5. Y sabemos que la Biblia es nuestra suprema norma de fe y conducta, porque toda escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16. Pero como regla general, los evangélicos, los protestantes, no tendemos a tener las cosas tan claras a la hora de estudiar eclesiología. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es una iglesia sana? Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 2 y voy a leeros 2 versículos. Hechos capítulo 2, marcas de una iglesia saludable. Hechos 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra, es decir, la palabra de Pedro, fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Antes pues de daros el bosquejo, una pequeña introducción. Estamos en Hechos, el segundo libro del amado médico gentil Lucas. Lucas es el único autor gentil en toda la Biblia, y su carta va dirigida a un gentil llamado Teófilo. Pensamos que se trata de un oficial romano que simpatizaba con el cristianismo, tal vez se había convertido al Señor. Pensamos que la carta, el libro, se escribió más o menos en el año 60, 61, 62. Y el propósito del libro de los Hechos es dar a conocer el propósito salvador de Dios a través de Cristo, no solamente en Jerusalén, sino en Samaria y hasta los confines de la tierra. El mensaje de Jesús también avanza en medio de gran enemistad. Es un libro agridulce. Es agrio porque hay muchos enemigos, muchos adversarios, muchos que critican. Pero es un libro dulce porque a pesar de los enemigos, el evangelio no está atado y es sembrado en el poder del Espíritu Santo. Podemos dividir todo el libro de los Hechos en 3 bloques fundamentales. 1, el testimonio a Jerusalén, capítulo 1 al 8:3. El testimonio a Jerusalén. Luego del 8:3 al capítulo 12, el testimonio a Judea y Samaria. Y bloque número 3, el testimonio a los fines de la tierra, del 13 al 28. Así que aquí estamos en el primer punto, el testimonio a Jerusalén. Y vamos a dividir nuestro mensaje, según el versículo 42, en 5 puntos en esta tarde. Y son los siguientes: 5 marcas de una iglesia saludable. 1, perseveraban. 2, la doctrina de los apóstoles. 3, comunión unos con otros. 4, partimiento del pan. 5, oraciones. Repito: 1, perseveraban. 2, doctrina de los apóstoles. 3, comunión unos con otros.
4, partimiento del pan. 5, oraciones. Con estos 5 puntos creo que Dios nos ayudará a entender mejor qué es la iglesia de Dios y cuáles han de ser las marcas no negociables de una iglesia cristiana. Empecemos pues con el primer punto en esta tarde: perseveraban. Dice el versículo 42, perseveraban. Tercera persona plural. ¿Quiénes son aquellos que perseveraban? Pues tenemos que leer el versículo 41, donde dice que recibieron la palabra de Pedro. Pedro predica el evangelio y los que reciben el evangelio son unos 3,000. Y los que reciben este evangelio perseveraban. Los 3,000 pues que se convierten en el día de Pentecostés perseveraban con el resto de la iglesia apostólica en Jerusalén. Para empezar este mensaje es importante apuntar que Lucas habla en tercera persona plural. En términos del Nuevo Testamento, la iglesia es siempre, pero siempre un fenómeno plural, congregacionalista, comunitaria. La iglesia no es para seres aislados, solitarios. Es un pueblo, es un cuerpo, es una congregación. Hasta el día de hoy hay gente que se confunde en este sentido. He visto a gente llevar camisetas con un eslogan diciendo: yo soy iglesia. Incorrecto. No es yo soy iglesia, es nosotros somos iglesia. Primera persona plural, no primera persona singular. La iglesia siempre conlleva esta dimensión plural, comunitaria, congregacionalista. Y este pueblo se reúne regularmente con el fin de adorar a Dios, oír el evangelio predicado y participar de las ordenanzas. Entonces este principio de pluralidad es clave para entender la naturaleza trinitaria de nuestro Dios. El Dios de las Escrituras no es un ser aislado, solitario, insociable. Antes de la fundación del mundo, el Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Espíritu y viceversa. Había un hermoso círculo de amor intratrinitario y la iglesia es llamada a ser un reflejo del amor trinitario de Dios. De la misma forma que en una boda, un hombre se une a la mujer y los dos, siendo dos seres, llegan a ser una sola carne delante de Dios. Dios pues, 3 en persona, 1 en esencia. La iglesia cristiana es un hermoso reflejo de la belleza trinitaria del Señor nuestro Dios. Damos a conocer a través de la iglesia algo de la gloria de Dios, porque sí, somos de países diferentes, tradiciones diferentes, formas diferentes de pensar, pero el momento que estamos reunidos con el fin de adorar a Dios, bendecir el nombre del Señor, recibir su palabra, participar de las ordenanzas, somos un solo pueblo delante de Dios. La iglesia pues implica unidad en diversidad, de la misma forma que la Trinidad, de la misma forma que el matrimonio. Y luego incluso a nivel lingüístico, la palabra iglesia implica pluralidad. Proviene de un vocablo en griego, eclesia, que aparece 115 veces en el Nuevo Testamento. Quiere decir fuera, y eclesia proviene del verbo kaleo, que quiere decir llamar. La traducción pues literal de la palabra eclesia, iglesia, es los llamados fuera. La iglesia es llamada fuera, es un pueblo llamado fuera del mundo para consagrarse al Señor. Y el término eclesia es una traducción de un vocablo hebreo que tenemos en el Antiguo Testamento, que es kahal. Se usa, por ejemplo, en Deuteronomio 4, versículo 10, donde el Señor dice a Moisés lo siguiente: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra, y enseñarán a sus hijos. El verbo aquí en Deuteronomio 4:10 es reunir, es kahal, de donde sacamos la palabra eclesia. Entonces la iglesia es una asamblea, es convocar una asamblea, es una santa asamblea al Señor. Y las asambleas no son eventos solitarios. Una asamblea no se puede celebrar en tu cuarto a solas. La asamblea es el pueblo convocado con el fin de adorar al omnipotente Rey del cielo y de la tierra.
Así que es muy importante, amados, ya entender de entrada, la iglesia no es un fenómeno solitario, sino plural, congregacionalista, un fenómeno comunitario. Pues cuando hablamos sobre la iglesia, no aludimos a una sola persona, no aludimos a un pastor súper ungido, sino a todos los redimidos del Señor. Así que recordad, pues, hermanos, que el primer punto se trata de pluralidad, una vida comunitaria. Quedarte en tu casa descargando sermones de Paul Washer, Suja Michelin y Miguel Núñez no es eclesía. Eclesía es el pueblo unido, convocado con un santo propósito. Esto es iglesia. No estoy diciendo que sea malo escuchar a Washer, ni a Núñez, ni a Michelin, pero no es iglesia, ¿entendéis? Iglesia es esto, reuniéndonos con el fin de adorar, oír y participar de las ordenanzas. Pues número 2, en esta tarde, perseveraban en ciertas cosas. ¿Qué son estas cosas? Pues aquí tenemos las 4 cosas nombradas. Número 2, la doctrina de los apóstoles. Dice el versículo 42, y los 3,000 perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, amados, la primera actividad aquí nombrada es doctrina. Otra palabrota en nuestra época postmoderna. Ay, doctrina, es esto de la doctrina, no me gusta la doctrina. La doctrina, sin embargo, es la primera señal de una verdadera iglesia cristiana. Doctrina apostólica, doctrina profética. Las escrituras y la doctrina de las mismas es el fundamento de la iglesia, según Efesios 2:20. Donde no hay doctrina apostólica, no hay iglesia. Puede haber un club social, religioso, pero iglesia no hay. Y todos los reformadores estaban de acuerdo en que la primera marca de una iglesia bíblica es la predicación correcta del evangelio. Sin el evangelio apostólico, sin la palabra apostólica, no puede haber una verdadera eclesía. Entonces, ¿qué es el evangelio? Porque existe confusión dentro del mundo evangélico contemporáneo tocante al evangelio. Hermano, el evangelio no es que Dios te haya librado de la cocaína. El evangelio no es que Dios haya restaurado a tu familia. El evangelio no es que Dios te haya dado un maravilloso propósito, un sentir en tu vida. El evangelio no es que tengas mucha paz y ánimo y gozo en el corazón. El evangelio es una buena noticia tocante al amado Hijo de Dios, a saber, su muerte expiatoria, es decir, por tus pecados, y su resurrección literal al tercer día. El evangelio se enfoca en las hazañas del todopoderoso Cristo. El evangelio se trata del Señor Jesucristo. Y todos aquellos que creen este evangelio arrepintiéndose, dando la espalda a sus pecados, serán eternamente salvados por la pura misericordia de Dios. Este evangelio es la unidad de nuestra iglesia. Por esta razón yo tengo comunión espiritual con el pastor Juan Manuel, porque predica el evangelio del Señor Jesucristo. Pero no podemos tener comunión con supuestas iglesias que no están predicando el evangelio apostólico. Muchos han cambiado el evangelio en nuestros días por un plato de lentejas, por un mensaje de autoestima, un mensaje de prosperidad y finanzas, un mensaje solamente de bendición material. El evangelio es Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo exaltado, Cristo coronado como rey. Este es el evangelio apostólico que nos une a todos. Pero, amados, además del evangelio que une la eclesía, sin el evangelio no hay eclesía, luego también tenemos ética en las escrituras, es decir, mandatos. Yo en mi iglesia local en Almería acabo de terminar exponiendo la primera carta a Pedro. Hemos tirado 2 años estudiando la carta versículo por versículo, párrafo por párrafo, y bendito sea Dios, no me han echado de la iglesia todavía. Son muy pacientes con este amado pelirrojo. Pero queridos, Pedro sí nos predica el evangelio, amén. Pero hay más. Sí, somos justificados por el evangelio, pero también hay ética. Hay principios tocantes a santificación, cómo crecer en el Señor. Ahora bien,
No vamos a confundir justificación con santificación. El momento que confundimos estas dos obras, pues tenemos que volver a Roma, porque ellos no distinguen entre justificación y santificación. La justificación nuestra depende del Señor Jesucristo, la imputación de su perfecta justicia a nuestra cuenta por la fe. Pero después de ser salvado, hay principios éticos para que vayamos siendo santificados para la gloria de Dios. Primero de Pedro 1 arranca predicándonos el Evangelio, pero después de predicar el Evangelio, Pedro nos da mandatos diferentes. Así que, por esta razón, tenemos que velar para que la palabra de Dios sea predicada desde el púlpito aquí en esta iglesia y en las iglesias representadas. Sí, hay que anunciar el Evangelio, pero se tiene que también predicar todo el consejo de Dios. No solamente las partes bonitas de la Biblia, sino también las partes no tan bonitas de la palabra de Dios. Los primeros protestantes hicieron tanto hincapié en la predicación que incluso afectó la arquitectura de la iglesia. Si tú entras mañana en una iglesia católica y te fijas en el centro de la iglesia, lo primero que vas a ver es un crucifijo, tal vez la Virgen María y la mesa de la Eucaristía, donde ellos piensan que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la doctrina de la transubstanciación. Pero si tú entras en una iglesia protestante, lo primero que ves en el centro es el púlpito. ¿Por qué? Porque el púlpito simboliza que aquí prevalece la palabra de Dios. Aquí no prevalece la voluntad, la opinión, la estrategia de ningún hombre. Este púlpito existe con el fin de que la palabra sea predicada en el poder del Espíritu Santo. Y los reformadores cambiaron la mismísima arquitectura de la iglesia para que todos entendiesen que la eclesía se fundamenta en la palabra de Dios. Entonces nosotros, amados, tenemos que abrazar el Evangelio, amén. Pero también necesitamos todo el consejo de Dios, principios éticos para que crezcamos en el Señor. Pues bien, para ser creyentes verdaderos, creyentes apostólicos, ¿cuáles son algunas de las verdades no negociables que no podemos vender bajo ningún tipo de pretexto? Voy a nombraros 7 verdades cardinales de nuestra confesión evangélica bíblica. Número 1, creemos que la Biblia es la palabra escrita de Dios, plenamente inspirada por el Espíritu Santo y por lo tanto nuestra suprema norma de fe y conducta. Yo sé que esta doctrina está bajo ataque hoy día desde dentro en el campo evangélico en España. Hay muchos dudólogos diciéndonos que la Biblia está repleta de mentiras, leyendas, contradicciones y errores. Pero el pueblo evangélico confiesa que este libro es palabra de Dios, inspirada por Dios, poder y sabiduría de Dios. Número 2, creemos en el Dios triuno revelado en la Biblia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, iguales en poder y gloria. Pensemos pues en el ejemplo del bautizo de Cristo en el Jordán, la voz del Padre hablando del cielo, la paloma descendiendo el Espíritu Santo y Dios el Hijo en el río. Creemos en el Dios triuno. Número 3, creemos que el primer hombre, Adán, fue creado recto e inocente, pero por la caída llevó la humanidad a un estado de pecado y condenación eterna. Los hombres y mujeres pues son pecadores, no son víctimas, son pecadores y necesitan arrepentirse para poder ir al cielo. Número 4, creemos que el posterior Adán, Jesucristo, por ser el único Dios hombre y en virtud de su encarnación, obediencia, muerte vicaria, resurrección literal y ascensión al cielo, es el único mediador entre Dios y los hombres. El Papa Francisco no es mediador, la Virgen María no es mediador, el predicador ungido no es mediador, hay un mediador, el Señor Jesucristo y punto. A Cristo la gloria por los siglos de los siglos. 5, creemos que la salvación es únicamente por la fe en el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio que antes he definido como su muerte expiatoria y resurrección literal al tercer día. Por fe en este Evangelio somos salvos por la gracia de Dios.
Número 6, creemos que la iglesia es la comunidad de los redimidos del Señor, los cuales se reúnen regularmente con el fin de adorar a Dios, oír el evangelio predicado y participar de las ordenanzas. Y número 7, creemos que Cristo ha de volver por segunda vez, ya no como cordero, sino como león, rugiendo con poder. Ha de volver por segunda vez con el fin de recompensar a los suyos eternamente y de castigar a los pecadores eternamente. Estas verdades son no negociables. En doctrinas secundarias puede haber libertad, diferencia de opinión y convicciones, pero como pueblo del libro estamos unidos en estas santas y benditas doctrinas. En palabras del francés Calvino, no existe más que una sola espada con la que podremos combatir: la palabra de Dios. Por consiguiente, el alma desprovista de la palabra de Dios se encuentra totalmente indefensa a merced del diablo para que la mate. Ahora dime, ¿no será el primer objetivo del enemigo arrebatar la espada de Cristo a quien combate? Y el medio para quitársela no es ponerle en la duda de si aquello que medita es palabra de Dios o de los hombres. Sigue Calvino. Lo cierto es que la fe cristiana no debe fundamentarse en el testimonio de los hombres ni apoyarse en opiniones dudosas, sino que ha de estar grabada en nuestros corazones por el dedo de Dios, de modo que ninguna seducción de error la pueda borrar y aniquilar. Perseveremos pues, amados, en la doctrina apostólica de hace 2000 siglos. En nuestros días estamos viendo apostasía por todos lados. Muchos volviendo a Roma, otros entregándose a misticismo, otros convirtiendo hombres en semidioses y arcángeles. Pero tú y yo, amados, vamos por la gracia de Dios a perseverar en la doctrina apostólica. De ahí la importancia de congregaciones bíblicas sanas en nuestra nación. Oh, amados, oremos al Señor. Dios, levanta iglesias bíblicas, levanta congregaciones sanas. Envíanos predicadores basados en tu palabra, sin temor al hombre, con el fuego de Dios en sus huesos. Oh Señor, visítanos con el poder de tu palabra para que perseveremos en la doctrina apostólica hasta el fin. Amados, perseverad en la doctrina de los apóstoles. No seáis llevados por doquier, por cualquier viento. Estad establecidos en la doctrina de la palabra de Dios. Dios os guarde, Dios os proteja, Dios os sostenga. Amén. Número 3, en la comunión unos con otros. Primero doctrina, luego comunión. Repito, lo que acabo de decir es fundamental. Primero doctrina, luego comunión. Estamos de acuerdo en el evangelio. Y en base a nuestro común acuerdo tocante al evangelio, luego surge comunión entre nosotros. Los cristianos no creemos en comunión por amor a la comunión. Por esta razón no estamos metidos en el movimiento ecuménico, que es comunión a cualquier precio. Comunión por amor a la comunión. No. Nosotros tenemos comunión con aquellos que profesan, que confiesan el mismo evangelio apostólico que nosotros. Y si no predican el evangelio de Cristo, no estamos interesados en comunión con ellos. Los creyentes, pues, después de abrazar el evangelio apostólico, abriendo sus corazones a la doctrina de los apóstoles, ahora empiezan a tener comunión juntos. Y de nuevo, queridos, aquí vemos un reflejo de la naturaleza trinitaria de Dios. El Padre mora con el Hijo mora con el Espíritu y viceversa. Y de la misma forma tú y yo, como salvados por el Dios trinitario, vivimos ahora en comunión los unos con los otros para la gloria de Dios. Un texto precioso en esta línea es Hebreos 10, versículo 24, que dice lo siguiente: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día, el día del Señor, se acerca.
Hermanos, tú y yo estamos rodeados de gente que odia a Dios de todo corazón. Procuramos evangelizar a los incrédulos y nos tachan de todo. Fundamentalistas, dinosaurios, intransigentes, intolerantes, homófobos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un mundo que detesta a Dios. Incluso muchos de vosotros seguramente sois de hogares no cristianos y vuestras propias familias no os soportan porque amáis al Señor. ¿Qué hace Dios en nuestra debilidad? Crea a la iglesia. Cuando yo era recién convertido, yo vivía ahí en Irlanda y el Señor puso en mí una pasión por su palabra. Recién convertido al Señor, de una familia de no creyentes. Lo pasaba fatal. Se metían conmigo, en la universidad se metían conmigo, mi equipo de fútbol se metían conmigo, pero iba por todos lados predicando. Predicaba en el espejo, predicaba en el supermercado, iba por las granjas en Irlanda predicando a las vacas, a las cabras, a los conejos, arrepentidos, dice la palabra, predicada a toda criatura, ¿no? Pero Dios puso un fuego indomable en mi corazón por la palabra. Pero palo tras palo, amenazas, insultos, mi propia familia. Pero Dios creó la iglesia. Y yo llegaba a veces a la iglesia reventado al culto de oración el miércoles por la noche. Y había un hermano ahí está en la presencia de Dios llamado Dan. Era más alto que Goliat, aquel hombre fuerte, un granjero irlandés de estos de la vieja escuela. Y él llegaba a la iglesia después de todo el día en su granja trabajando, sudando como un camello, un olor a pescado podrido. Y yo me acercaba a Dan, reventado, y Dan me daba un abrazo de oso. ¡Oh, gloria! Estaba en la gloria. El hombre olía a ogro, pero yo estaba en la gloria. Soy amado. Dios crea a la iglesia. Dios crea a la congregación. Y cuando tú eres una ascua y estás a punto de apagarte, Dios es muy misericordioso y te mete en la hoguera, en la iglesia local, para que el fuego vuelva a encenderse de nuevo, hermanos. Gloria a Dios por la congregación de los santos. Dios ha creado la iglesia para mantener tu fuego encendido. Dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, así como el hombre aguza el rostro de su amigo. Tú necesitas ser afilado, sí. Tú necesitas ser aguzado. Y Dios también pues te llama no solamente a ser edificado, sino a edificar, a bendecir, a levantar, a fortalecer, a orar por tus hermanos en la fe. Eclesiastés 4:12, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Andemos pues juntos en el amor del Señor, edificándonos mutuamente. Y aquí, queridos, tenéis una lista de 10 actividades bíblicas que no podemos desempeñar sin estar en una iglesia local. Solamente menciono 10. 1. Sin estar en una congregación local, no podemos contribuir a la paz y a la unidad de la congregación. Romanos 14:19. Sin estar en una congregación, no podemos gozarnos con los que se gozan ni llorar con los que lloran. Romanos 12:15. Si no somos miembros de una iglesia, no podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2. No podemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2:3. No podemos amonestar a los que desobedecen. 2 Tesalonicenses 3:15. No podemos hacer todo para edificación. 1 Corintios 14:26. No podemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 15:1. No podemos mostrar los frutos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Colosenses 3:12. No podemos orar juntos, velando y suplicando por todos los santos. Efesios 5:18. No podemos combatir unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. 10 actividades. Podría seguir aumentando la lista. Pero queridos, sin esta comunión unos con otros, no podemos obedecer una gran parte de los mandatos neotestamentarios. Permitidme pues una palabra de aplicación. Me imagino que la mayoría de vosotros que estáis aquí hoy sois miembros de una iglesia local. Me imagino que la mayoría sois miembros de esta iglesia. Pero pregunto a vosotros que no sois miembros de ninguna iglesia. ¿Estáis entrando en membresía? ¿Habéis hablado con vuestros pastores para que entréis ya a formar parte de la iglesia de forma oficial? ¿O tal vez hay aquí entre nosotros un creyente conejo que va saltando de congregación en congregación? ¿Un creyente Bugs Bunny? ¿Un creyente saltamontes? Te acercas al saltamontes, ¿qué hace? Un poco de presión, boing, 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 va saltando de sitio en sitio.
Los cristianos echamos raíces. Si estás aquí hoy y no estás como miembro en ninguna iglesia local, el Señor te está diciendo por medio de lo que estamos estudiando, echa raíces en una iglesia local. Habla con tu pastor, habla con el consejo de ancianos y cumple con esta llamada a la membresía de la iglesia local. Si vas saltando de congregación en congregación, es muy posible que no quieres que nadie te llame a ti la atención, y esto es una muestra de profundo orgullo en tu corazón. Todos necesitamos ser corregidos. Los pastores necesitamos ser corregidos. Los diáconos necesitan ser corregidos. Todos necesitamos ser corregidos. De ahí la necesidad de rendición de cuentas en cuanto a la membresía de la iglesia. Entonces, cuando hay acuerdo doctrinal, podemos tener comunión verdadera, compromiso por medio de un pacto de miembros. Y luego, al entrar en pacto con la iglesia, públicamente, tenemos derecho a todos los beneficios del matrimonio. En mi iglesia, por ejemplo, no permitimos que los no miembros participen de la Santa Cena, por la siguiente razón. Cuando un hombre se va a casar con una mujer, delante de Dios, ¿puede acostarse con ella antes de casarse? No, pero la ama con todo su corazón. Y ella le ama a él de todo corazón. ¿Por qué no puede acostarse con ella? No ha habido un pacto público. No ha habido ningún tipo de ceremonia objetiva proclamando que son una sola carne. Pero cuando pasan por el pacto público, ya tienen todo derecho a disfrutar de un buen matrimonio cristiano. Gloria a Dios, aleluya. Pero primero el pacto de comunión. De la misma forma en la iglesia, no puedes esperar aprovecharte de beneficios eclesiales sin haber pasado por un pacto. De ahí la necesidad de membresía. Y una vez en un pacto público podemos disfrutar de estos privilegios para el pueblo de Dios. Así que, queridos, con este pacto, con este amor fraternal, estamos obedeciendo la palabra, porque dice 1 de Juan 4:20, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor es más que decir te amo, conlleva un compromiso, lo que vimos en la enseñanza de hoy. Así que os pregunto de nuevo, ¿estáis comprometidos con una iglesia local? Vuestros pastores saben que pueden contar con vosotros. Si no estáis en membresía, echad raíces en una iglesia local. Comprometeos pues con una iglesia. Hay que ver este amor en acción. Y algo que me gustaría recalcar en este punto, queridos, en cuanto a la comunión, es eclesía, y espero no ofender a nadie. Bueno, sí, quiero ofender. Es bueno que te sientas ofendido, es bueno, porque sí aprendemos. Eclesía, queridos, no es un grupo de jóvenes. Nadie ha dicho amén. Eclesía no es un grupo de matrimonios. Eclesía no es un grupo de mujeres solteras. Eclesía no es un grupo de 20añeros futboleros que son cristianos y se reúnen para orar. No, eclesía es los dos sexos juntos, hombres y mujeres, todas las generaciones mayores, 30, 40 añeros y luego los jóvenes, y todas las naciones juntas. Eclesía es esta realidad. Ahora bien, ¿está mal tener un grupo de jóvenes, un grupo para mujeres, un grupo para hombres? No está mal, siempre y cuando aquellos grupos no frustren la obra de la iglesia local. Y si hay una reunión de la iglesia local un sábado por la tarde, no podéis poner un grupo de jóvenes o un grupo de hombres el sábado por la tarde, ¿entendéis? Es la iglesia, la eclesía, la congregación en su plenitud, la que importa delante de Dios. Estos otros grupos no tienen por qué ser malos, pero que no frustren el propósito de la iglesia. Me preocupa a veces porque hay gente más comprometida con un grupo de hombres o de mujeres o de jóvenes que con sus iglesias locales. Y también aprovecho para ofenderos de nuevo. La iglesia no es una organización paraeclesial. Nadie ha dicho amén tampoco. Los Gedeones no es una iglesia. GBU no es una iglesia. Protestante Digital no es una iglesia. ¿Entendéis? La iglesia es la iglesia. Sí, los otros ministerios paraeclesiales son buenos siempre y cuando no frustren el propósito de la iglesia principal.
Si alguien aquí está dedicando más tiempo a un ministerio paraeclesial que tiempo a su iglesia local, está andando mal delante de Dios. El objeto del afecto de nuestro Dios es su iglesia local. Comprométete con tu iglesia local. ¿Cómo pues va tu vida de comunión con tu iglesia local? ¿Estás en comunión con ella? ¿Estás andando con el pueblo de Dios o solamente te juntas con los jóvenes una vez a la semana? Dios te llama a formar parte de la iglesia. Todos los sexos, todas las generaciones, todas las nacionalidades juntas. Es así, es una iglesia digna del hombre. Pues bien, en primer lugar, perseveran. 2, en la doctrina. 3, en comunión. Y número 4, en el partimiento del pan. Dice la palabra de Dios, versículo 42. Voy a beber agua. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, o sea, primera doctrina, luego comunión, y 3, en el partimiento del pan. O sea, cuarto punto hoy, el partimiento del pan. Bien, os enseñé en el segundo punto que para los reformadores, la primera marca de la iglesia es la proclamación del evangelio apostólico. Y por esta razón colocar en el púlpito, en el centro de la iglesia, dando a entender, aquí prevalece la voz de Dios. Y la segunda marca de una iglesia, según los reformadores, es la celebración de las ordenanzas, a saber, el bautismo y la Santa Cena. A diferencia del Vaticano, ellos añaden 5 ordenanzas más a la lista, a saber, confirmación, penitencia, extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio. Los evangélicos, sin embargo, abrazamos 2 ordenanzas porque entendemos que solamente 2 fueron ordenadas textualmente por el Señor Jesucristo en las Escrituras. Por ejemplo, en cuanto al caso del bautismo, dice el Señor en Mateo 28, versículo 19, y por todas las naciones, predicando, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato explícito del Señor Jesús. Y luego, tocante a la Santa Cena, también tenemos un mandato textual. 1 Corintios 11, 24 dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es decir, en el caso del bautismo, también en cuanto a la Santa Cena, tenemos un mandato explícito, textual, una ordenanza en el sentido pleno de la palabra. No obstante, en el caso de las 5 ordenanzas católicas, no hay ningún mandato. Cristo no manda a nadie a que se case. Por esta razón, el casamiento no es una ordenanza. Y Dios ha sido muy sabio, porque al darnos las ordenanzas, sirven como una proclamación visible del Evangelio. Y fijaros, amados, nuestro Dios es tan sumamente sabio que incluso en iglesias que se han desviado del Evangelio apostólico, cada semana que celebran la Santa Cena, Dios sigue predicando el Evangelio en aquellas iglesias. Porque cuando toman de la Santa Cena, están recordando la muerte expiatoria del Señor y están anunciando que dentro de poco ha de volver. Dios es muy sabio. Fijaros pues que Dios ha dejado 2 ordenanzas para que el Evangelio no se extinga de la iglesia cristiana. El bautismo también es una predicación del Evangelio. Es una proclamación de la muerte, sepultura y resurrección del Salvador Jesucristo. Nos están predicando el Evangelio cada vez que ministramos dichas ordenanzas. Dios es extremadamente sabio. La diferencia entre el bautismo y la Santa Cena, a lo mejor ya tenéis este punto currado, es que el bautismo es el rito inicial de la vida cristiana. Y luego la Santa Cena indica que seguimos en comunión con el Señor, en cuyo nombre ya hemos sido bautizados. Así que por medio del bautizo pasamos a formar parte de una iglesia local y la Santa Cena es símbolo de nuestra comunión, no solamente con el resucitado, sino también con su cuerpo. Y tú y yo, al celebrar la cena juntos, estamos diciendo, soy uno con mi Señor y soy uno también con estos hermanos en el mismo evangelio. Y por esta razón, antes de tú tomar la Santa Cena, ya que estás proclamando tu unidad con el cuerpo de Cristo,
Si tú tienes algo contra un hermano, tú tienes que reconciliarte con él. Y luego vienes para presentar tu ofrenda, según lo estipulado Mateo 5, versículo 24. Porque estás proclamando, yo soy uno de este pueblo. La Santa Cena no es para chismosos, no es para murmuradores, no es para los que van cogiendo el teléfono hablando mal de todo el mundo en la iglesia. La Santa Cena es para los que están en paz con Dios y en paz con sus hermanos. Así que, amados, que nosotros también podamos, como iglesias, celebrar estas ordenanzas en el temor de Dios, recordando que son una señal del Evangelio. Y hoy pues llegamos al último punto. Os dejo en paz y podéis ir en casa y olvidaros ya de mí. Último punto, número 5. Oraciones. Oraciones. Necesitamos un avivamiento de oración en la iglesia contemporánea. Necesitamos volver a orar juntos. Así que tenemos, hermanos, en primer lugar, perseveran, pero ¿en qué? 1, en la doctrina apostólica. 2, en la comunión. Número 3, en las ordenanzas. Y número 4, oración. Oración. Dios quiere que oremos juntos. Dios quiere que intercedamos. Me imagino que en esta tarde, ya que estoy predicando a cristianos, porque, bueno, ¿quién va a venir a una charla sobre membresía y disciplina si no es un cristiano, no? Si hay algún no cristiano aquí, pues, muy bien, bien hecho. Te felicito, ¿no? En esta tarde. Luego hablas conmigo. Me imagino, ya que me estoy dirigiendo a creyentes, que todos tenéis una relación de oración personal con Dios. Me imagino, ¿no? Porque sois de Cristo, eso es normal. Pero también, queridos, somos llamados a tener una vida de oración congregacional, como un medio de gracia que Dios emplea para fortalecer a su iglesia y fortalecer a nuestras vidas. También vosotros que sois padres, maridos, espero también que tengáis en casa tiempo devocional con vuestras esposas y con vuestros hijos. Esto es el papel del varón. Tú eres el sacerdote del hogar, tú eres el profeta de la casa, tú eres el rey puesto por Dios. Y tú tienes que tener una vida devocional con tu familia al menos una vez a la semana, leyendo las escrituras, cantando con tu familia, orando juntos los unos por los otros. Y luego, con nuestras casas en orden, podemos disfrutar de la bendición de oración congregacional para clamar al Señor, para que vive su obra en medio de los tiempos. Así que, hermanos, tenemos que tomar en serio la oración pública. Tristemente, la oración es la cenicienta de la iglesia contemporánea. Podemos los domingos, viene un gran predicador con un nombre famoso y la iglesia se hincha. Pero luego convocamos una reunión de oración congregacional y estamos los 4 gatos de siempre, ¿verdad? Esto demuestra una falta de eclesiología neotestamentaria. Oraban juntos, clamaban juntos, la oración era prioritaria. No veían al fútbol, no veían una telenovela, no salían al gimnasio, iban a buscar a Dios y luego hacían las otras cosas. En primer lugar, clamando juntos al Señor. Así que las iglesias tenemos que tener oración pública. Cuando yo me entero de iglesias que han anulado oración pública, que ya no celebran cultos de oración congregacional, yo me temo por el futuro de dichas iglesias. Están ya muertas, están muertas. Si no hay oración, si no hay clamor, si no hay intercesión, ¿cómo va a avanzar la obra de Dios? El Pablo de Romanos 9, que nos predica sobre la predestinación, la elección y la reprobación. Este mismo Pablo es el Pablo de Romanos 10, que nos dice, oh hermanos, mi oración, mi ruego a Dios por Israel es para salvación. Pablo, que evangelizaba predicando la doctrina de la elección, oraba de día y de noche. No hay ninguna contradicción entre la fe reformada y una pasión en la oración, una búsqueda intensa por la gloria de Dios. Yo espero que aquí hoy no haya solamente teólogos excelentes. Espero que seáis hombres y mujeres de profunda oración, dependientes de Él, quebrantados, inmersos en la presencia de Dios. Y pues cuando nos reunimos para orar, oramos según el patrón bíblico. El Padre nuestro nos dice, Mateo 6, de 9 en adelante, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahí empiezan nuestras oraciones, con la gloria de Dios. ¿Cómo suele empezar una oración evangélica? Señor, bendice mi familia, bendice mi mascota, Señor, bendice mi coche, bendice mis finanzas, bendice el trabajo de mi esposo. Hermano, ¿cómo tiene que empezar la oración cristiana?
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. La oración cristiana empieza con la gloria de Dios. No te pongas a orar sin primeramente glorificar y bendecir el nombre del Todopoderoso. La oración empieza con la gloria del nombre de Dios. Y luego, pues después, podemos seguir el hilo del Padre Nuestro, confesando nuestros pecados y luego presentando nuestras peticiones. Pero siempre en primer lugar alabamos a Dios. En nuestra iglesia seguimos este modelo. Primero alabanza a Dios, luego confesión de pecados y también peticiones al Señor. Así que cuando vamos a empezar orándole al Señor, hay una oración que a mí me encanta, que algunos hermanos en mi iglesia oran con frecuencia. Empiezan diciendo: Padre, gracias por Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué pedazo de oración! Oh Padre, gracias por el Evangelio. Padre, gracias por la obra del Espíritu Santo. Sí, Señor. Así se ora un cristiano en salud espiritual. Y luego gracias por tus bendiciones materiales y espirituales. Pero empezamos dando gloria y gracias al Omnipotente. Así que empieza tu vida de oración, hermano, hermana, alabando, magnificando a Dios. De la misma forma que echas piropos a tu mujer, tú échale piropos al Señor. Eres precioso, bendito, magnífico, soberano, incomparable, intachable. Eres mi escudo, mi roca, mi canción, mi fortaleza, mi todo. En todo te amo, Señor. Así iniciamos una oración verdaderamente cristiana, no pensando en nosotros, sino en la gloria del Señor. Soli Deo gloria, a Dios la gloria por los siglos de los siglos. Y luego, después de alabar al Señor, ay de mí si no alabare el nombre de Dios. Después de alabar, luego confesamos nuestros pecados. Andrés Birch, predicador en Mallorca, me dijo que la confesión de pecado ha desaparecido de la oración evangélica. Es cierto. La próxima vez que estés en un culto de oración público, presta atención a la cantidad de tiempo dedicado a la confesión de pecados. No tendemos a confesar nuestros pecados públicamente, pero la palabra nos dice: perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y luego, pues, queridos, podemos presentar nuestras peticiones. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Bendice a mis vecinos, salva a mi familia. Señor, obra aquí, haz esto. Sí, pero vamos en orden, según la palabra de Dios, para que nuestras oraciones sean bíblicas para la gloria del Señor. Ponte por un momento en la piel, en el lugar del Señor. Tú te acercas a Él solamente pidiendo. ¿Cómo te sentirías tú, hermano? Si tu esposa pasara de ti olímpicamente, nunca quisiese pasar tiempo contigo, nunca se fijara en ti, y cada vez que se acercaba a ti te decía: haz esto, haz aquello, dame dinero, oye, ves por ahí, ¿cómo te sentirías como esposo? Y Dios también. Qué pena que hay hermanos que como son tan ombligocéntricos. Yo. Y en vez de contemplar la belleza, la gloria, la excelencia de Dios, están todo el rato pensando en sí mismos. Hermano, que Dios te dé una visión teocéntrica de su gloria, sublime, exaltada, la visión del Señor. No está mal pedir, pero siempre y cuando primeramente estemos alabando a Dios y también confesando nuestros pecados delante de Él. Así que, queridos, que podamos orar como congregación bíblicamente para la gloria del Señor. Así que cuando nos juntamos para orar, que nos enfoquemos en la gloria de Dios y que confesemos nuestros pecados y que presentemos nuestras peticiones. Y yo te animo, si tú estás casado o si tienes un hermano más cercano en la iglesia, pregúntale: hermano, la próxima vez que yo ore, luego dime qué te ha parecido. ¿Cuánto tiempo he dedicado a la alabanza, a la palabra de Dios, a la glorificación de Dios? ¿Y cuánto tiempo he dedicado a pedir cosas? Si tú pasas casi todo el tiempo en oración pidiendo cosas, es casi una señal indubitable de que estás enfermo espiritualmente. Una persona que está llena del Espíritu Santo, enamorada del Señor Jesucristo, del Evangelio, es imposible que esta persona no alabe a Dios.
Así que examina tus oraciones. Presta atención a lo que estás orando y luego corrígelas a la luz de la palabra del Señor. Hoy día, pues, tristemente prevalece un espíritu light, frívolo en la oración, pero tenemos que volver a recuperar este amor por Dios, pasión por el Señor, recordar que somos pecadores, somos polvo, somos ceniza. Y también haríamos bien en recuperar la confesión de pecado en la iglesia. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y perdonarnos de toda maldad. Tenemos que confesar pecados, porque ¿sabéis qué puede pasar, queridos? Y con esta observación acabo con la conclusión. Josué capítulo 7, el pueblo de Israel está venciendo, ganando batalla tras batalla. Y ahora de repente, después de haber conquistado Jericó, salen a pelear contra un pueblo llamado Ai, 12.000 habitantes. Chiquitito comparado con Jericó. ¿Qué pasa? Pierden la batalla en Ai, porque hay un hermano en la congregación que está en pecado y no se ha arrepentido. Aplicación para la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros, si no nos estamos arrepintiendo, si no estamos confesando nuestros pecados, tonteando con el pecado y seguimos como miembros sin confesar, sin arrepentirnos, puede ser que estemos siendo usados para frenar una tremenda bendición de Dios para nuestras iglesias locales. Por lo tanto, confesemos nuestros pecados regularmente. Tenemos que arrepentirnos para que Dios nos bendiga grandiosamente en medio del pueblo del Dios vivo. Así que pues oremos juntos. Y si vosotros no estáis comprometidos con la oración en vuestras iglesias locales, apuntaros y empezar a organizar vuestra semana alrededor de la oración congregacional entre semana. Concluimos pues todo lo predicado leyendo el texto por última vez. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy hemos visto 5 puntos. Primero, perseveraban. La iglesia es plural, comunitaria. Tú no eres iglesia, tú formas parte de iglesia. 2, doctrina de los apóstoles. Hemos recalcado 7 verdades fundamentales que todos tenemos que creer. Y si no estamos en unidad en cuanto al evangelio, no hay verdadera eclesía. Número 3, comunión. Primero doctrina, luego comunión. No somos ecuménicos. Y hemos comentado que los cristianos no deben de dejar de congregarse. Y hemos exhortado a los no miembros a hacerse miembros de sus iglesias para que haya verdadera comunión y compromiso unos con otros. Número 4, el partimiento del pan. Explicamos que celebramos 2 ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena, porque son explícitamente mandadas por Cristo y también son una proclamación visible del Evangelio de Cristo. Y número 5, oraciones. La iglesia necesita un avivamiento de interés en la oración en nuestros días. Pocas iglesias están orando con fervor, poca gente asiste a la oración congregacional. Os animo pues a congregaros para orar con regularidad y a centralizar vuestras oraciones en la gloria de Dios, en la confesión de pecados y luego en las peticiones. Que vuestros cultos de oración no giren en torno a petición, como es demasiado habitual en nuestros días. Pues queridos, con esto en mente espero que os haya podido bendecir dándoos 5 marcas de una iglesia sana. Vamos a orar al Señor y nos pedimos pues en la paz de Dios poniéndonos en pie. Gloria a Dios.